Molino Santa Rosa es vamos a empezar por el principio de la historia. Es un edificio que tiene hoy valor patrimonio histórico nacional, patrimonio histórico industrial. Se comenzó a construir en el año 1917, y se inaugura en 1925. Está ubicado a 55 kilómetros de la ciudad de Montevideo, hacia el norte, y esa industria estaba ubicada ahí porque era ahí donde estaba el cinturón de producción de cereales del país a los principios del 1900. De esa zona venían las principales contribuciones, sobre todo de trigo del país, hacia Montevideo, y se exportaba y salía por el puerto de Montevideo. La zona triguera después de granos se desplaza hacia el litoral del Uruguay, y en esa zona se deja de plantar los cereales, y el molino quedó un poco en una situación bastante compleja porque en esa zona es la única planta que industrializa trigo y maíz y garbanzos. Las otras plantas se ubican o en Montevideo o hacia el litoral del país, donde está la zona de producción de granos, abaratando fletes y bueno, en una situación más estratégica, más propicia para el desarrollo de la industria. Siempre fue, Santa Rosa es una ciudad de 4.000 habitantes, un pueblo chico del interior, y siempre esa industria fue bastante emblemática para lo que era la economía de la ciudad. El devenir, el cambio de la zona de producción, el cambio de los modelos de producción, fue limitando las posibilidades de la industria, y la fue dejando fuera de competencia, con muy poca inversión, y llegado fines de los 80, se da la primera quiebra de la industria. Bien, hoy la cooperativa ha logrado montar un negocio que le permite ser autosuficiente. Ha podido armar un negocio rentable de una industria que en realidad estaba desahuciada. Nuestra principal lucha fue demostrar que la planta se podía trabajar desde otra forma, con otra organización, y ser rentable. O sea, la cooperativa se inició sin crédito. O sea, acá lo que hizo la cooperativa con el Banco de la República fue devolverle algo que la empresa privada se le había quedado, que le había prestado el banco y no se lo había podido devolver. O sea, nosotros le recuperamos al banco un activo, y lo transformamos en algo productivo, que genera más o menos. Nosotros hoy representamos entre un 5% del mercado nacional de harinas del país. Vendemos básicamente 95% del mercado nacional. Se hacen algunas exportaciones, sobre todo a Brasil, pero son muy coyunturales, muy puntuales. No es algo que nosotros basemos la economía de la cooperativa en la exportación, es al revés, lo hacemos en el mercado interno, como la mayor parte de los molinos que hay en el país. Hoy trabajan 70 personas en forma permanente, y después hay servicios contratados para poder abastecer todos los servicios que da la cooperativa. Nosotros debemos contratar empresas para poder, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución. La cooperativa no tiene camiones, ha invertido en máquinas para producir, pero no en camiones para distribuir su producción. Eso se contratan empresas para la distribución, y también todo lo que son los fletes, el que llega el grano, la materia prima a la planta, son contratados. O sea que hay un entorno de 100 personas que vienen de forma directa o indirecta, vinculados a la operativa del molino. Otra cosa interesante es que yo te decía al inicio, el molino quedó en una zona donde no se producen cereales. Nosotros estábamos convencidos que se podía volver a producir cereales en la zona. A partir del 2007 empezamos a desarrollar un trabajo con el gobierno departamental en común acuerdo, donde el gobierno departamental identificó al molino como agente de desarrollo local, y ahí empezamos a traer a través de ese convenio marco a instituciones de investigación como el INIA, la Facultad de Agronomía, y empezamos a desarrollar un sistema de producción de cereales que hoy está vigente, que hoy tiene más de 5.000 hectáreas en la zona,
y bueno, ya está funcionando. Esa es otra fuente de ocupación que a raíz del funcionamiento de la industria se genera en la localidad. Más o menos nosotros destinamos en el acuerdo, dijimos, bueno, todo el grano que se produzca acá, nosotros nos comprometemos a comprarlo y pagarlo en efectivo y que quede en la zona para generar servicios. Son distintos tipos de productores. Nosotros tenemos planes para pequeños productores donde se trabaja en la parte de chícharo. Ahora se está haciendo una experiencia de garbanzo que no se venía haciendo en el país. Eso se trabaja con productos. Garbanzo y chícharo son dos leguminosas que se usan para mezclas para hacer las harinas de fainá, que es uno de los productos que nosotros hacemos. Es el único fainá en el mercado nacional que se hace con grano nacional. Era un cultivo que se había dejado en los años de los 80 más o menos, que se plantaba en la zona donde nosotros tenemos la planta. Y bueno, ahora en convenio con 3 sociedades de fomento de pequeños productores hemos presentado planes de negocio al Ministerio, donde el Ministerio de Ganadería le da apoyo a los productores, y nosotros el compromiso es contratar antes de que lo plante el productor, comprometernos con la compra de ese grano en forma permanente y continua, y un volumen estimado de ingreso que ya el productor sabe que va a tener 6 meses antes de plantar el cultivo. O sea, ustedes son los únicos productores de harina para fainá nacionales. No, no, nosotros hay varias plantas que producen harina de fainá, pero la harina de leguminosa que se usa para la mezcla del fainá, el resto de las plantas los hace con granos que vienen del exterior. Básicamente ahora están viniendo a Argentina, vinieron de Chile, vinieron de Asia, de Turquía. Nosotros somos los únicos que tenemos parte de esa producción de leguminosa en el país. Ahí ha intervenido mucho el INIA, apoyando a los productores en aplicando tecnologías que hoy están disponibles, que en los 80 no estaban, y que facilitan el desarrollo del cultivo, lo hacen más rentable para el productor. Y también hay selecciones que hemos hecho desde la industria en granos que son más eficientes en la producción de harina. Entonces ahí, bueno, se va dando una conjunción entre institutos de investigación, la industria y los productores, y de ahí sacamos algo que nos sirva a todos, ¿verdad? Eso está funcionando. Por otro lado, la parte de cultivos de cereales, sobre todo de trigo, porque el maíz en la zona no se hace, son suelos que no tienen la profundidad suficiente como para cultivos de verano de alta exigencia en humedad, y no hay capacidad de riego. Básicamente nos centramos en cultivos de invierno como el trigo, que se hace en rotación con soja que se está plantando en la zona. Ahí básicamente hay 3 tipos de productores. Hay productores que son hortícolas, que hacen cultivos dentro de la horticultura un poco más extensivos, le hace zapallo, papa, cebolla, y lo que nosotros dijimos, bueno, en ese sistema de producción a ustedes les sirve tener un cultivo de invierno que incorpore materia orgánica para el verano, para preparar el suelo para la próxima cultivo de hortalizas en el otoño. Y ahí un poco se vio que el trigo podía cerrar ese círculo. Entonces el productor durante el invierno no deja el suelo descubierto, lo tiene cubierto, aprovecha la fertilización de los cultivos hortícolas, no se lixivian nutrientes que van a los cursos de agua, sino que son captados por el cultivo, y una vez que se cosecha ese cultivo, todo lo que queda de residuos vegetales es incorporado al suelo y se gana en materia orgánica, y bueno, todos los beneficios que eso trae para el posterior cultivo que se va a instalar. Ese es un sector de productores que estamos trabajando con ellos, y donde el trigo, nosotros esto lo discutimos mucho, no es un plan de producción de trigo, sino es la incorporación del cultivo de trigo en distintos sistemas de producción de la zona. Entonces eso fue lo que pensamos, a ver cómo a cada uno para qué le podía servir. A nosotros nos servía el grano para la harina, eso era claro, pero a los demás le tiene que servir también, porque si no, no lo van a hacer.
Después, hay otro sector de productores que nosotros estamos en la cuenca lechera, es parte de la cuenca lechera, está en nuestra zona. Son productores un poco más extensivos que estos primeros, manejan en superficie en torno de 50 hectáreas, 100 hectáreas. El productor lechero generalmente planta trigo y según el costo-beneficio que tiene con la leche, o lo vende o lo transforma en ración para los animales. Nosotros incorporamos a los productores lecheros de la zona, y cuando la relación de precio leche, precio grano le sirve vendernos el grano, nosotros compramos el grano y le devolvemos su producto, le pagamos con su producto, que le sirve para alimentar las vacas, con semitín, con aflechillo, que son su producto. O sea, los restos que quedan de la molienda de ese grano son parte de pago para el productor, al productor le sirve, y la ecuación económica le es rentable cuando el grano vale mucho. Al principio no entendíamos y nosotros queríamos productores fieles, o sea, que cada vez que plantaran nos remitieran el grano. Después entramos a entender que está bien, que esto es parte de un negocio que nos tiene que servir a todos, y hay momentos que ellos pueden entrar y hay momentos que no pueden entrar. Actualmente, por ejemplo, con precios de trigo que andan en torno de los $200, al productor le sirve dejar ese trigo en su predio, no pagar flete, no trasladarlo, y dárselo a sus vacas. Nosotros lo entendemos así, tenemos que tener otro tipo de proveedor para suplir ese proveedor. Y después... ¿Tiene la flexibilidad como para manejarse con esta altibajo de proveedores? Sí. Después hay otra serie de productores, otro tipo de productores en la zona que ya se dedica solo a plantar granos, que alterna a veces con forraje, con alfalfa, esos son productores que tienen un poco más de escala, que andan en torno de las 100, 200 hectáreas, y eso sí, son productores que permanentemente están volcando su producción a la industria. Para que tengan una idea de lo que eso impactó en la zona, cuando la cooperativa empieza a funcionar, el trigo que venía de la zona le daba para un día demoliendo, un día al año. El molino tiene una capacidad de 120 toneladas día, y más o menos se recibían 100, 150 toneladas por año de grano de la zona. Hoy se está recibiendo, el grano que se recibe de la zona abastece más o menos unos 3 meses del molino. ¿Lo que era un día? Pasó a ser 90 días. Más aproximadamente. ¿Eso significó abaratamiento en flete, favorecer la zona? Sí, claro. Eso más o menos significa que hay $1 millón por año, entre 800.000 y $1 millón por año, que nosotros transferimos de otras zonas, que era donde nos abastecíamos antes, a la zona para pago de grano, y bueno, eso después multiplica servicios, se crean servicios de flete, de siembra, herrería, bueno, eso multiplica. La gran virtud que tiene la producción primaria es que sobre esa producción primaria, con un peso que inviertas, multiplica muchísimo. Tú precisas mecánico, precisas estación de servicio, precisas alimentación, precisas transporte, todo eso se multiplica desde la base de la producción primaria.